Para cerrar este acto, pedimos al compañero Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, que haga uso de la palabra. Compañeras y compañeros, un día como hoy, de 1916, como ya dijo el Negro Olivera, nacía un punto de referencia permanente para la lucha del movimiento obrero. Arquitecto, junto a miles de la unidad de todos los trabajadores en una sola central. Solidario siempre, respondiendo a los distintos problemas concretos que surgen en el mundo del trabajo en el día a día, pero con esa mirada que en definitiva no claudica, que es referencia política, ideológica, ética y de clase. Un grande, José Pepe Delía, maestro de la unidad, luchando en la concreta, pero también soñando y pensando hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Qué orgulloso estaría de saber que esas hondas tradiciones que nos vienen desde el fondo de la historia a la clase obrera organizada siguen vivas, porque un día como hoy, su cumpleaños, por decenas de miles, y no solo aquí en Montevideo, sino desde Bella Unión hasta el área metropolitana, en Colonia y San José, en Maldonado, en los 4 puntos cardinales de nuestro país, salen los trabajadores a plantear una perspectiva, un camino, sus soluciones y la construcción, en definitiva, de un proceso que nos habrá de tener movilizados prácticamente en todo el segundo semestre de este año. El mejor homenaje a Pepe Delía y a los nuestros, a León Duarte, a Gerardo Cuestas, a Gatti, a Héctor Rodríguez, a todos los mejores hijos de la clase obrera que inclusive pagaron con su sangre la lucha por la democracia, es mantener viva la llama de la lucha de los trabajadores y el pueblo. Por esa razón, es de extrema justicia y es una reivindicación que no es puntual, que no es de un sector de los trabajadores, que debemos levantar como coro todos los trabajadores unidos al justo reclamo de nuestros compañeros y compañeras de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y los Servicios, nuestra FUESI, que está muy bueno, que es ideológicamente subrayable, exigir que este día y para siempre sea feriado pago para la totalidad de los trabajadores del comercio. ¡Viva la justa lucha de los trabajadores de FUESI! Orgulloso estaría el maestro de la unidad, José Pepe Delía, viendo que su movimiento sindical, la clase de cuyas entrañas salió, en 2 días organizó 2 actividades de un talante enorme. Los más veteranos, podemos estar equivocados, dicen que no hay antecedente. En el día de ayer nuestro PIT-CNT convocó para proponer la plataforma de los trabajadores, pero también para parar la oreja, para escuchar las distintas opiniones de todo, sin exclusiones, el espectro político partidario con representación parlamentaria. Creo que por primera vez en la historia el movimiento sindical en un solo acto convocó a la totalidad del espectro político para que se pronuncien por la plataforma y la visión
de la clase obrera organizada. Decían los distintos representantes políticos, solo aquí, en Uruguay, puede desarrollarse esa singularidad, porque aquí, en este rincón de América Latina, no solo hay reivindicaciones, hay un largo camino de acumulación de fuerzas, de una visión con perspectivas y con futuro, una teoría de la acumulación de fuerzas parada en lo más sagrado que tenemos, la unidad de nuestras herramientas que nos llevarán a la liberación nacional, rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores, anclada en el antecedente inmediato que fue la unidad de todos los trabajadores en una sola central, poderosa, combativa, clasista, con mirada de futuro, atenta a las reivindicaciones inmediatas, pero que levanta un programa de soluciones que trasciende inclusive las reivindicaciones de los trabajadores. Y al otro día, como si esto fuera poco, digo y repito, no hay antecedentes, nos dicen los más veteranos, de lo que hicimos ayer. Al otro día, en forma inmediata, tal vez alguno vaya a titular con total desparpajo: cientos de trabajadores se agolparon en la convocatoria de nuestro PIT-CNT a lo largo y a lo ancho del país. Al otro día, decenas y decenas y decenas de miles de trabajadores unidos en torno al PIT-CNT a decir bien fuerte nuestra visión, nuestra plataforma, nuestra perspectiva para el conjunto de la nación. No solamente para nosotros, para el conjunto de los orientales honestos que vibran por un camino de desarrollo nacional y de mejor vida. Es muy bueno lo que dice aquí atrás. Tiempo de concretar, gente. Pero es muy bueno el subtítulo que aquí dice: lo que se estanca retrocede. ¿Saben quién dijo eso? Gente nuestra. Lo dijo el señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, en la conferencia internacional de la OIT, defendiendo la negociación colectiva obligatoria y por rama de actividad frente a la queja patronal. Saludamos este planteo, lo decimos sin temor, compartimos el movimiento obrero uruguayo, esa expresión del presidente de la República. Y le exhortamos al Poder Ejecutivo, a todas las amplísimas y vastas fuerzas sociales interesadas objetivamente en un cambio de raíz en la vida nacional, y a todo el sistema político sin exclusiones, que ese concepto, lo que se estanca, retrocede, debe ser aplicado no solamente para defender los consejos de salario y la negociación colectiva, sino en todos los aspectos de la conducción económica, política, social y cultural del país. Si no queremos retrocesos, como se muestran en este escenario turbulento de la economía capitalista mundial y en el cuadro de una contraofensiva de las clases dominantes y del imperialismo norteamericano en toda América Latina, si en Uruguay habremos de derrotar los peores intereses de las clases dominantes y del capital financiero, atentos, lo que se estanca retrocede. Es la hora de profundizar los cambios en la vida nacional. Por esta razón, es la plataforma que ha resuelto nuestra mesa representativa. Punto 1, gente nuestra.
en esa mirada que atiende nuestras reivindicaciones inmediatas, pero que las sobrepasa. Es necesario un plan concreto de generación de puestos de trabajo de calidad. Ya hemos propuesto como PICNT la creación de una tripartita nacional que atienda a la generación de puestos de trabajo genuinos. Ya hemos alertado de la necesidad de ir a una política industrial de nuevo tipo que establezca la posibilidad de que se despliegue nuevamente y con otros motores el crecimiento de la riqueza nacional para una distribución a su vez más justa. Observen ustedes, compañeras y compañeros, simultáneamente que el Producto Bruto Interno de nuestro país ha crecido en el primer trimestre, tuvimos cierta elevación del índice de desempleo. Significa que aquellos sectores que explican el crecimiento no son los que están generando puestos de trabajo de calidad. Y los orientales todos ya vivimos formatos de crecimiento excluyente. ¿No será hora de considerar que una estrategia unilateralmente basada en los precios altos de nuestras materias primas, en las corrientes de inversión extranjera directa, promovidas a través de múltiples formas, no es una estrategia adecuada y que esa base productiva, en definitiva, nos viene generando dificultades que nos hablan de rendimientos decrecientes, que nos hablan de agotamiento de toda una estrategia? Fíjense, se utiliza el precio del dólar, que es eficaz para controlar la inflación. Simultáneamente ese precio genera problemas en el aparato productivo, tanto el que exporta como el que vende al mercado interno, porque el dólar es una referencia importante desde el punto de vista de la competitividad. Se arrastra determinado déficit fiscal y en vez de hacer lo que se precisa, se ponen cortapisas y corset a la inversión de las empresas del Estado, que bien podrían ser locomotoras del desarrollo productivo. Nos vamos endeudando cada vez más para superar ese déficit fiscal, pateando hacia adelante un problema, trasladándolo tal vez a futuras generaciones. Es tiempo, gente, de diversificar la matriz productiva, de apuntar a caminos de industrialización de punta, de utilizar las compras estatales para armar redes de proveedores, de generar inversión pública en mejora de nuestra infraestructura para el trabajo de calidad ahora, de obligar a la inversión extranjera directa que se presente a que efectivamente deba comprar más y mejor en redes de proveedores nacionales, a pensar el trabajo del futuro frente a la automatización que se viene, a la robotización que se viene, impulsarla así con mucha capacitación, impulsarla así con planes estratégicos que preparen a la mano de obra para estos desarrollos, no quedarnos atrás, no sucumbir ante los problemas macroeconómicos, por ejemplo, cortando la inversión de Antel en la fibra óptica, base material de una infraestructura para que nuestro país esté a la punta de la actual trayectoria tecnológica. Preparémonos desde todo punto de vista para generar puestos de trabajo de calidad, diversificando no solamente los mercados de destino, sino la composición de nuestra matriz productiva. Pero además, preparémonos, principalmente nosotros, gente, la clase obrera organizada, ante el hecho de que si se viene una transformación tecnológica, del mismo modo que ya lo hicieron todas las experiencias del movimiento obrero internacional, empezando por los cartistas en la primera revolución industrial, siguiendo por los heroicos mártires de Chicago, preparémonos para dar una batalla por la reducción de la jornada de trabajo, sin reducción del salario, de modo de generar un reparto adecuado del empleo para todos los trabajadores del país.
Naturalmente, compañeras y compañeros, tenemos una diferencia rotunda con el Poder Ejecutivo. Y este es un movimiento sindical, nuestro movimiento sindical criollo, alimentado de tradiciones, en donde está el artiguismo del criollaje nuestro, con las generaciones de todas las corrientes ideológicas, socialistas, comunistas, anarquistas, de la Europa revolucionaria del siglo XIX, que vinieron a laburar aquí, y de alguna manera esa complejísima mistura dio este movimiento obrero, rebelde, que es independiente, no indiferente, que no se calla y que dice: discrepamos con la forma en que el Poder Ejecutivo ha tratado la cuestión de la rendición de cuentas, que primero era un presupuesto con un horizonte de 2 años y íbamos a discutir para 3, ahora es 1 año solo, que en segundo lugar violó en forma consciente, yo no creo que haya una equivocación, contenido y forma van de la mano, mientras recién comenzaban a desplegarse las primeras informaciones, los primeros diálogos, para entender el proyecto del Poder Ejecutivo y, por si acaso, poder ubicar propuestas y planteos, avasallando, como si fuera una aplanadora, estos ámbitos de negociación. En el día de ayer, el Poder Ejecutivo les pasa por arriba, enviando la rendición de cuentas al Parlamento y liquidando cualquier posibilidad de negociación. Está mal, gente. Lo que está mal, está mal. Está mal esto. No solamente porque para esto se precisa tomar mucha sopa, mucho alimento. Esto es acumulación de fuerza de parte del movimiento obrero y popular. No solamente porque no han estado tenidas en cuenta las propuestas estratégicas del movimiento obrero. Para eso deberemos recorrer todo el país a lo largo y a lo ancho, hablar con nuestro pueblo, explicar nuestras propuestas y generar la relación de fuerzas para lo que es hoy aparece como imposible, se haga posible en función de la acción del movimiento obrero. No solamente porque no consideró las propuestas estratégicas del movimiento sindical, sino porque ni siquiera dio el espacio a los trabajadores de hacer aportes, inclusive menores, en el marco de esta rendición de cuentas. Nuestra propuesta estratégica, y vamos a decirlo con todas las letras, porque la ideología de las clases dominantes se hace sentido común y a veces hasta nos podemos autocensurar, porque a los señores del gran capital no les conviene que se develen algunas cosas. Digámoslo con todas las letras, compañeras y compañeros, como parte de un nuevo modo de acumulación, como parte de un proceso que logre financiar no el endeudamiento externo, sino la diversificación de la matriz productiva, la justicia social. Nosotros proponemos que se grave mucho más a la gran riqueza acumulada en este país, para, sacando de la riqueza con una mano, podamos distribuirla a favor del pueblo, a favor de la educación, a favor de la vivienda de los trabajadores, a favor de la salud pública, a favor del Sistema Nacional de Cuidados que ellos mismos han comprometido con nuestro pueblo. ¿Y cuál es el drama? Si el obrero, si el profesional, si la trabajadora pagamos un IRPF, que es una escalera proporcional a los ingresos. ¿Por qué razón? La ganancia del capital tiene tarifa plana en 25%. ¿Cuál es el problema de subir el IRAE a un 30%? O, por ejemplo, ¿cuál es el problema de gravar más no la ganancia de corto plazo, sino el patrimonio, que en cierta medida refleja el capital, la riqueza acumulada año a año por los sectores dominantes?
¿Por qué razón no se puede ajustar el patrimonio, el impuesto al patrimonio, para generar un mayor espacio fiscal donde las demandas del pueblo sean posibles en la rendición de cuentas? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué razón no se mira que hay, no quiero fallar en la cifra, pero alrededor de 14.000 millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior? ¿Por qué razón no avanzamos en la trazabilidad del gran capital, tal vez con los Panama Papers, para ver cuál es la inversión que está afuera, que debería regresar para hacer frente a las necesidades? Terrible problema para agravar a la riqueza del país. Terrible drama para afectar 1 milímetro. Miren que estas propuestas no salen de una paramétrica apenas reformista de nuestro planteo para generar un mayor espacio fiscal y poder resolver en el presupuesto lo que se necesita. Pero no, ¿cómo habremos de tocar la propiedad privada? Sacrosanta propiedad privada que está en la base del modo de producción capitalista. Lo que no se estanca, retrocede. Metámosle mano más a la gran riqueza del país para que sean posibles nuestra demanda de educación pública, vivienda, salud pública, sistema nacional de cuidado, salario de los trabajadores. Es posible, gente, es posible. Hay que generar la perspectiva, la relación de fuerza para lo que aparece imposible hoy sea posible en el día de mañana. Obviamente que defendemos la negociación colectiva, pública y privada. La mayoría de los sectores políticos en el día de ayer dijeron que defendían la negociación colectiva que había venido para quedarse. Sin embargo, la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, contra los intereses de los trabajadores, pero contra las grandes mayorías nacionales, persisten en una queja para que vuelva a funcionar la desregulación, con la linda palabreja de negociación colectiva libre y voluntaria. Pretenden la negociación por empresa a lo sumo y sueñan con lo que ya nos sucedió en la larga década de los 90, donde algo por encima de un 10% de la totalidad de los trabajadores tuvo algún derecho a la negociación colectiva, en la época del pasaje fraudulento de trabajadores permanentes a unipersonales o las distintas formas de tercerización que predominaron, aún predominan por ciento en varios aspectos del mundo del trabajo en aquel momento, en el mundo del trabajo. Defendemos a rajatabla la negociación colectiva, los consejos de salario, porque es a favor de las grandes mayorías del país, porque beneficia a los jubilados que ajustan sus jubilaciones por el índice medio de salario, y también benefician a sectores laboriosos, pequeños, medianos, de industriales, comerciantes, productores agropecuarios que viven del mercado interno. Pero decimos, si está correcto defender la negociación colectiva en el ámbito privado, también está correcto exigir que cuando el Poder Ejecutivo, cuando el Estado hace de empleador, se le respete la ley de negociación colectiva a los trabajadores públicos. Y que también se extienda el ejercicio de esta ley a un sector que quedó aún incomprendido por las leyes generales de negociación, como son las trabajadoras y los trabajadores municipales, que a cuenta de la autonomía municipal no participan en el eje de rama de la negociación colectiva. Obviamente que exigimos con este criterio los fondos para vivienda, para salud pública, para el sistema de cuidado, y hacemos nuevamente énfasis en la necesidad de un gran diálogo nacional para que lo que no se estanca porque retrocede logre avanzar
nos referimos al Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy paralizado, porque precisamos más cambio de que la salud sea un derecho, mucho más un derecho y menos una mercancía. Y no solamente defendemos la negociación colectiva, sino que planteamos una agenda de leyes nuevas que voy a pasar a enumerar brevemente. En primer lugar, la reglamentación del convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa justificada. No es justo, gente, que despidan a un compañero o compañera porque un día el patrón se levantó mal. Hay que reglamentar este convenio de la OIT. Ya hay acuerdo de una parte importante del sistema político. Hay que acelerar. En segundo lugar, la ley de insolvencia patronal, con un pequeñísimo, porque estoy seguro que habrá de ser muy pequeño, aporte por empresa que configure un fondo para que nunca más nos pase lo de Dancotex, Textil de Soloducho, o lo de Fripur, empresa pesquera de los Fernández, y no haya más un trabajador que, además de quedarse sin trabajo, ni siquiera pueda cobrar como corresponde sus créditos laborales. La ley de empleo para personas con discapacidad, aquí presente, encabezando la movilización, que en el día de ayer todo el sistema político dijo que estaba de acuerdo. Pues bien, a concretar, a aprobar esta ley que tiene media sanción. Fíjense, compañeras y compañeros, que una estadística oficial establece que en los últimos años el 25% del total de los jubilados son jubilados por discapacidad. ¿Cuánto inclusive cambiaría esto si tuviéramos una ley que promoviera la participación de personas con discapacidad en el mundo del trabajo? Es obvio que hay que pedirle al Estado que dé el ejemplo, que cumpla lo que ya tiene establecido, pero también es obvio que está muy bueno que en la actividad privada se genere un mecanismo de discriminación positiva hacia parte de nosotros. Somos nosotros, en nuestra clase. Aprobación inmediata de la ley que permite la entrada en el trabajo de personas con discapacidad. Obviamente que estamos por una ley que regule a través de las distintas formas el precio del alquiler. Es una forma de la explotación capitalista. Muchas veces la suba del alquiler nos saca las conquistas que hemos tenido en los consejos de salario. Es importante, además, que en vez de una inversión en vivienda, que en última instancia alienta la especulación inmobiliaria, la construcción para alquilar, se desarrolle, como bien dijo ayer también todo el sistema político, una línea de vivienda para los trabajadores, para los más desposeídos, y que se invierta lo que hay que invertir. Toda nuestra solidaridad para los inundados en el litoral, que se hagan vivienda en otro lado para esa gente, para que no nos pase más. Por último, una cuestión que es muy cara para nuestro movimiento obrero. Tiene que ver con la lucha por una seguridad social sin lucro, universal, solidaria, intergeneracional, estatal, sin AFAP, gente, sin AFAP. Es importante, habiendo un acuerdo social y sabiendo nosotros que va a haber un Consejo de Ministros especialmente convocado a estos efectos, es muy importante que se apruebe la ley, que ya no es solo de nuestro PIT-CNT, que lo es, sino que es también de los jubilados y hasta de la delegación empresarial en el BPS, una ley que dé solución a los trabajadores de más de 50 años que presos del ahorro forzoso en la AFAP se jubilan peor que si estuvieran en el BPS, rumbo a la seguridad social que nosotros queremos. Obviamente que respaldamos la justa lucha de los camioneros,
de nuestro Sucra para que se cumpla el convenio colectivo del 2008, que otorga licencia sindical que hoy no se aplica. Y fíjense, compañeras y compañeros, si habrán zonas de atraso, si tendremos que seguir cambiando el mundo del trabajo. Los camioneros trabajan 14, 16 horas, 20 horas en el transporte carretero. Y eso explica dos cosas. Una, la cantidad enorme de accidentes que hay en las carreteras, pero otra, cómo se la están llevando a kilos algunos por evasión al BPS y por evasión a la DGI. Apoyamos justa lucha del Sucra para incorporar en el camión un dispositivo que permita, en época tecnológica de trazabilidad de todas las cosas, controlar el horario de trabajo de los trabajadores para que no muera ni uno más, para la siniestralidad en el trabajo y las carreteras, y también para evitar la evasión. Obviamente que desarrollamos esta acción en defensa de nuestras empresas públicas, todas, por el agua, por la energía como derecho humano, en solidaridad con los trabajadores de ANCAP, porque han puesto a ANCAP en la picota de la opinión pública, cuando es nuestra principal empresa industrial, porque deben instalarse las máquinas que se han comprado en Paysandú para poder ir a una industria de Portland más eficaz, más competitiva. Obviamente que rechazamos contundente la esencialidad contra el justo derecho de huelga de los trabajadores y defendemos, como lo hicimos en el 92, como lo hicimos en el 99, 2001, a nuestras empresas del Estado bien gestionadas, no para recaudar impuestos que satisfacen las dificultades fiscales, para ofrecer buenos servicios y bienes a nuestro pueblo y servir vía compras públicas al desarrollo nacional. Y también, compañeras y compañeros, por la eliminación, tal vez en esta rendición de cuentas, reclutemos legisladores que eliminen este párrafo nefasto, como lo es el artículo 733 del presupuesto, que le impide a los trabajadores ejercer sus derechos jurídicos cuando hay un reclamo y desarrollar nuestra reivindicación de que haya en nuestro país nuestro sueño de verdad sobre las cuestiones históricas, de justicia, con todos los fascistas, torturadores, enemigos del pueblo, de verdad, justicia y nunca más, para que efectivamente quien hizo delitos de lesa humanidad, quien estuvo al frente del terrorismo de Estado, pague en definitiva los crímenes contra el pueblo. Yo lo comentaba, compañeras y compañeros, con mis hermanos y hermanas del Secretariado Ejecutivo del PICNT. Trascendió del mismo modo que antes a los dirigentes sindicales históricos que construyeron nuestra CNT y que eran investigados por los mismos servicios que nosotros criticamos en toda América Latina y que en definitiva luego instalaron el Plan Cóndor en el cono sur de nuestra América Latina, que fueron investigados por los servicios del Estado al servicio del imperialismo desde la década del 50. Resulta que trascendió un material firmado por un tal Milton Ituarte, coronel del departamento del ejército en Maldonado, en el año 99. Cómo seguían a todos los dirigentes. Acá aparezco yo, que me tocó hablar en el acto del 1 de mayo en Maldonado, después de escuchar el himno, cantar la Internacional, y en donde este parte militar dice que las reivindicaciones eran salariales de los distintos sindicatos y que si leía una proclama en defensa de salud pública
y contra la SAFAP. Gente, yo no digo que los conductores del Estado en esos momentos supieran estas cuestiones. Habían allí gobiernos de los partidos tradicionales. Sabemos que estos servicios funcionan muchas veces con una lógica paralela, con una lógica aparte. Desde el movimiento obrero, sorprendido por la confirmación de algo que pensamos de hace mucho, a los agentes que anden hoy en la vuelta, decirle que a la clase obrera no la amedrenta nada y exigir verdad, justicia, memoria. ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva el PIT-CNT! Hacer posible lo imposible, porque lo que se estanca retrocede. Armar los departamentales, los zonales, a salir a hablar con el pueblo para construir la masa crítica de un futuro mejor. Derrotaremos en Uruguay la contraofensiva del imperialismo y despejaremos el camino para avanzar en democracia rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores. ¡Viva el PIT-CNT, compañeras! ¡Viva el PIT-CNT, compañeros!